Hablamos de fútbol ahora, venga, vamos a hablar de fútbol. No, vamos a hablar de muerte súbita, prevención de muerte súbita en el deporte, ¿no? ¿Por qué hablo yo de eso? Bueno, porque soy cardiólogo, me dedico a la muerte súbita, pero además soy el cardiólogo del Barça, ¿vale? Y bueno, pues le hago algún electro al mes y tal. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos va a permitir hablar un poquito de muerte súbita y deporte. Varios conceptos. Uno, el deporte es salud, el deporte es belleza, felicidad, alegría. El deporte hace que tengamos una vida más sana, más larga. Pero el deporte es un drama también en algunos momentos, ¿no? Y todos hemos visto casos tremendos de jugadores famosos, ricos, jóvenes, guapos, que han fallecido súbitamente y nadie entiende, o la gente no entiende muy bien cómo eso es posible, ¿no? Este es un bombero de 31 años de edad, practicante habitual de deporte, resistencia, ciclismo y atletismo, ningún síntoma previo, que perdió el conocimiento al cruzar la meta después de correr la media maratón en los campeonatos del mundo de policías y bomberos del año 2003 en Barcelona. Justo cruza la meta, fallece, se le puede hacer o hace una muerte súbita y se le puede hacer un electrocardiograma, que es este, tiene una fibrilación ventricular que puede ser cardiovertida y el individuo es recuperado. ¿Cómo es posible, no? Que un individuo de 31 años, sano, deportista, tenga una muerte súbita. Ya ha hablado Fernando de la definición de muerte súbita y no voy a decir, simplemente recalcar que la muerte súbita es aquella que ocurre en la hora que sigue al inicio de los síntomas. Y la muerte súbita ocurre siempre porque aparece una fibrilación ventricular que hace que la contracción del ventrículo sea ineficaz y, por tanto, no sea capaz de bombear sangre, por tanto, no es capaz de suministrar oxígeno a nuestras células, especialmente a las del cerebro. En 7, 8, 9 segundos perdemos el conocimiento y en los próximos 10 minutos nos vamos a morir, a no ser que alguien nos desfibrile, que es la única manera de devolver un ritmo cardíaco competente desde el punto de vista de la expulsión de sangre, que recupera el flujo sanguíneo al cerebro y, por tanto, hace que nuestras células vuelvan a funcionar y recuperemos la conciencia. La muerte súbita sabemos que es cardíaca en un 88% de los casos, coronaria en un 60%, pero también hay otras enfermedades que vamos a ver capaces de provocar muerte súbita. Cuando hablamos de deporte, hablamos de todo eso. Hablamos de este chaval, guapísimo, súper bien entrenado, fortote, que hace deporte de resistencia, pero hablamos de Manolo también. Yo le llamo Manolo, ¿vale? Manolo tiene 50 años. Era guapo y delgadito cuando tenía 20. A los 30 se casó. Y a los 35 dejó de hacer deporte, trabajó mucho, tuvo 2 hijos, tenían que pagar la hipoteca, fumaba, se engordó, tuvo una hipertensión arterial, el colesterol por las nubes. Y el día que hizo 50 años, su mujer le dice: Manolo, estás gordo. Manolo, hay que hacer algo. Y le compra una bicicleta, ¿vale? Y Manolo, que es un tío obediente, siempre ha sido obediente, siempre ha hecho lo que tocaba, coge la bicicleta y se va a pasear. Y en la primera cuesta, Manolo se muere, ¿vale? No sabemos si es que la mujer lo ha matado, pero se ha muerto. Y se ha muerto porque Manolo se crea que 30 años después sigue siendo ese individuo de 20 años que hacía deporte, que pesaba 65 kilos y que era fuertote, y no es verdad. Han pasado 30 años, tiene unas coronarias podridas, ¿vale? Porque ha hecho todos los factores de riesgo posible. Los dos son importantes, los dos igual de importantes, y en los dos tenemos que tener el mismo cuidado en identificar si este tiene alguna alteración en su corazón, que cuando lo ponga a prueba de forma tremenda, más allá en muchos casos de los límites fisiológicos de ese corazón, aguantará, o si Manolo está preparado para subirse a la bicicleta y subir la primera cuesta. Y en eso es donde debemos trabajar para identificar
el riesgo que puedan tener uno y otro de morirse. Sabemos que la gente que hace deporte, y estamos hablando de los dos, se muere por distintas causas y vemos que en Estados Unidos y en Europa son distintas. Estados Unidos básicamente es miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia, anomalías coronarias y luego un sinfín de enfermedades pequeñitas, cada una de ellas, mientras que en Europa esto está más repartido entre la displasia ventrículo derecho, algunas hipertróficas, no tantas, anomalías coronarias, etc. Y luego hay los tramposos, y esos se mueren por tramposos, ¿vale? Estos dos han muerto, y los dos murieron porque la gloria, la fama, el dinero les llevó a hacer cosas que no tenían que hacer, y los dos fallecieron de forma súbita, con corazones absolutamente afectados por todas las sustancias dopantes que habían tomado y que provocaron que al final su corazón no aguantara. Por lo tanto, también tenemos que ser conscientes de que eso existe y que eso está ahí. Cuando nos dedicamos a ver deportistas, tenemos que tener presente que los deportistas, algunos deportistas, caen en la tentación de tomarse lo que les den para mejorar su rendimiento. Y eso no es exclusivo de los profesionales. Los peores, diría yo, son los amateurs, aquellos que no se juegan el dinero, pero están absolutamente emborrachados de deporte y hacen lo que sea, muchos de ellos, para mejorar sus performances. Por tanto, cuidado, porque eso existe y mucho. Bueno, para intentar que todo eso no ocurra, pues podemos hacer cosas, ¿no? Y podemos hacer el reconocimiento cardiológico deportivo, y ahí no nos ponemos de acuerdo. Los americanos dicen que nada, que les hacemos una historia familiar personal y un pequeño examen físico y se acabó. Y que no hay que hacer nada más. Que no hay que hacer electrocardiograma, ni ecocardiograma, ni nada más. Ya lo hará él si quiere, que por eso están en un país libre donde cada uno hace lo que le dé la gana. Bueno, es una manera de ver la vida, de poco regular las cosas, ¿no?, para que se hagan las cosas de forma individual. En Italia y en la Sociedad Europea de Cardiología, yo diría que lo que se hace o lo que se recomienda en la Sociedad Europea es además hacer un electrocardiograma, y en Italia además aconsejan hacer una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma, ¿vale? Si hablamos del electrocardiograma, vemos que la Sociedad Europea de Cardiología lo clasifica como clase 1A y que, por tanto, recomienda que un electrocardiograma se haga a todo aquel que quiera hacer deporte. Y un electrocardiograma siempre barato, pero con algunas ventajas y algunos inconvenientes. Identifica cardiopatías, lo hemos visto antes, ¿no?, con las canalopatías. La identificación y descalificación de atletas, sobre todo con miocardiopatía hipertrófica, ha prevenido la muerte súbita, y este es un estudio del New England italiano, pero tiene inconvenientes. Hay una relación coste-beneficio no muy clara, hay una baja sensibilidad y especificidad, hay lo que llamamos la zona gris, que es aquella que llamamos el corazón de atleta, en donde alteraciones del electrocardiograma nos pueden hacer sospechar que tiene enfermedad, cuando en realidad lo que tiene es simplemente unas anomalías relacionadas con el propio deporte. Pero sí que podemos a partir del electrocardiograma, ver lo que llamamos patrones del electrocardiograma, que nos pueden identificar riesgo de muerte súbita en distintas enfermedades. La hipertrófica. Sabemos que cuando tenemos un electrocardiograma con ondas T negativas, como en este caso, estamos delante probablemente de un paciente que muy posiblemente va a tener una hipertrófica. Nos permite hacer un ecocardiograma, una resonancia si es necesaria, llegar al diagnóstico, y si efectivamente se demuestra que este individuo tiene una miocardiopatía hipertrófica, nos permite excluirlo del deporte de competición y, por tanto, evitar en muchos casos la muerte súbita. Es fácil entender que si las coronarias están alimentando esta zona, este ventrículo, esta masa muscular, cuando esta masa muscular está muy hipertrofiada, difícilmente el oxígeno está llegando a esta zona media del músculo, y si le estamos exigiendo un esfuerzo importante a este músculo, puede acabar quejándose en forma de arritmias y de muerte súbita. La displasia del ventrículo derecho, otra de las enfermedades que somos capaces de identificar en el electrocardiograma. Podemos ver las llamadas ondas épsilon del electrocardiograma, podemos ver arritmias ventriculares que se originan en el lado derecho del corazón, y que, como sabéis, la displasia es una transformación del músculo cardíaco del ventrículo derecho en tejido fibroadiposo, que acaba provocando islotes
de tejido que ha sobrevivido y islotes de tejido fibroso y adiposo que acaba provocando circuitos de taquicardia y que puede producir la muerte súbita del individuo. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, no vamos a hablar mucho de él, ya lo sabemos, una preexcitación ventricular, por tanto una vía accesoria que en condiciones extremas de fibrilación auricular, como no ejerce la función de filtro que sí ejerce el nodo auriculoventricular por las células de calcio, esas famosas que ya hemos hablado, estos son células de sodio, por tanto dejan pasar todas los impulsos, o la mayoría de impulsos que le llegan, puede acabar provocando ritmos tremendamente rápidos en el ventrículo que pueden degenerar en fibrilación ventricular y en muerte súbita. Por tanto, si vemos un Wolff, ablacionamos el Wolff y se acaba el riesgo. Las enfermedades de los canales iónicos las acabamos de ver y no vamos a insistir en ellas, pero todas ellas nos van a permitir ver a través del electrocardiograma distintas alteraciones. Sí que vamos a ver un momento en que alguna sea repetida, y voy a pasar a los rápidos, cómo tenemos a veces conflictos. Este es un paciente con un síndrome de Brugada tipo 1, este es un paciente con un síndrome de Brugada tipo 2, esto es simplemente una repolarización precoz, que es lo que llamamos un tipo 3, con una elevación, sin elevación del ST, pero con un punto J elevado, y esta es la repolarización precoz de los deportistas, que veis que claramente puede simular o puede confundirse con los tipo 3 de Brugada. En el cutelar hoy hemos visto los distintos tipos de electrocardiogramas, pero sí que os quiero enseñar que el tipo 1 y el tipo 2, que son aquellos que están en relación con los cambios en el canal de potasio, provocan muerte súbita en situaciones de ejercicio o de excitación o de alteraciones en el estado de ánimo. Y el tipo 3 provoca muerte súbita por la noche en situaciones vagales. Exactamente lo mismo que el Brugada. Yo siempre digo, para que os quede, que el potasio mata de día y el sodio mata de noche. Todas las alteraciones que afectan al canal de potasio van a matar de día en situaciones adrenérgicas y todas las que afecten al canal de sodio van a matar de noche, como la viuda negra, que también mata de noche, y por tanto hay que ir con cuidado con eso. Taquicardia catecolaminérgica. Esta es la peor de todas porque esta no la podemos prever. Esta la podemos simplemente diagnosticar a través de la aparición de arritmias ventriculares en el ejercicio o en el estrés mental. Este es el típico caso del chavalín que en la fiesta de fin de curso o en la fiesta de Navidad del colegio tiene que salir a decir, oh, qué bonito es Dios, o no sé qué, o soy el ángel del Señor, y cuando sale a decir eso está muy excitado, está muy nervioso, están sus padres ahí, sale y en el momento que va a decir eso se desploma y se muere, porque la excitación adrenérgica le ha provocado arritmias ventriculares de este tipo y le provoca la muerte súbita. Cuidado, porque cuando uno tenga síncopes, sobre todo en gente muy joven, en situaciones de estrés físico o mental, sobre todo mental, siempre pensar en la posibilidad de una taquicardia catecolaminérgica familiar, porque esta no la vais a ver en el electro, la vais a ver solamente si le hacéis una prueba de esfuerzo o un test de isoproterenol, van a aparecer arritmias y entonces es cuando tenéis que sospechar que el individuo la tiene. Ahí tenéis el ejemplo, en ritmo sinusal no hay nada, cuando empezamos el ejercicio empiezan las arritmias que se van complicando hasta llegar a lo que llamamos la taquicardia bidireccional, que es la previa a la fibrilación ventricular. Por tanto, siempre pensar en los síncopes por shocks emocionales o por estrés emocional en una catecolaminérgica, porque además es de fácil tratar, beta bloqueante y normalmente queda absolutamente asintomático. Por tanto, el electro es un buen método de estudio para la identificación de la hipertrófica, del cutelargo, del Wolff-Parkinson-White, del Brugada, de la displasia, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros pensamos que el electro debería ser una prueba obligatoria en toda la población antes de iniciar una práctica deportiva más o menos continuada. ¿Qué quiere decir eso? En toda la población de 14 años. Todos los niños de 14 años hacen deporte. Bueno, aquí bailan salsa, pero también es un deporte, ¿vale? Por tanto, todos los niños en todo el mundo hacen deporte, todos juegan al balón, todos bailan, todos hacen cosas, por tanto hay que hacer un electrocardiograma a todo el mundo. En los casos dudosos, y solo en estos casos, otras pruebas como el eco, la prueba de esfuerzo o la resonancia deben ser realizadas por personal especializado. Yo vivo en un pueblecito
en el norte de Cataluña, cerca de Francia, donde hay 20.000 habitantes. Y todos los años hacemos con el ayuntamiento un electrocardiograma a todos los niños de 14 años de las escuelas, que son unos 500 más o menos cada año. Y hacemos esos electros y os puedo decir que cada año encontramos un 3% de electros anormales que requieren otras pruebas, no quiere decir que sean patológicos, pero son anormales, y cada año encontramos un 1% de niños que tienen algún tipo de patología que tiene que ser diagnosticada y tratada adecuadamente. Por tanto, no es banal hacer electros a la población general. Bueno, cuando tenemos un individuo con riesgo de muerte súbita, si sigue presentando ese riesgo, pues una de las soluciones, ya lo sabéis, es el desfibrilador implantable. El desfibrilador implantable también se puede utilizar en pacientes deportistas. Os voy a enseñar un vídeo para que veáis esto. Y ahora no funciona, Dios mío. Lo he probado 14 veces, lo juro. Bueno, os lo voy a enseñar de otra forma. Venga, este es un chaval que es jugador de la primera división de fútbol en Bélgica. Su hermano tuvo una muerte súbita y en la autopsia se diagnosticó una displasia del ventrículo derecho. Se hizo el estudio familiar y a él se diagnosticó también una displasia del ventrículo derecho que no había dado hasta ese momento ningún síntoma. Y se le dijo que tenía que dejar el fútbol. Y él dijo que no, que quería continuar jugando. Se le dijo que la única forma de continuar jugando es que se pusiera un desfibrilador profiláctico, que le implantaría un desfibrilador subcostal para que pudiera hacer deporte, pero que era la única, y él aceptó. Se le puso un desfibrilador profiláctico subcostal y este individuo volvió a jugar. 9 meses después de implantar el desfibrilador, este individuo estaba jugando un partido, fijaos aquí, cae desplomado al suelo, ¿vale?, en mitad del partido. Recordad que hay un desfibrilador, mirar las piernas, ¡pum!, esto es el choque del desfibrilador. Se va a levantar y quiere continuar jugando, ¿vale? Que no le dejaron jugar, pero quería. Por tanto, acabáis de ver una muerte súbita en directo y acabáis de ver cómo el desfibrilador, ya no sé dónde lo tengo yo, el resto. Acabáis de ver cómo el desfibrilador ha recuperado a este individuo, que si no hubiera sido implantado estaría muerto, ¿vale? Por tanto, efectivamente, las revisiones, los estudios, los análisis, las cosas que hacemos tienen valor, y lo acabáis de ver, ¿no? Voy a seguir 2 minutos más o 5 minutos más, porque hay cosas interesantes. Estamos viviendo algo excepcional. Y es que cada vez que se organiza una maratón, una triatlón, una ultramaratón, una ultra mega triatlón maratón, la barbaridad más grande del mundo, hay miles que se apuntan. Y algunos como Manolo, a veces. Pero en general son así, ¿no? Tíos absolutamente... En mi pueblo, en el mismo pueblo de antes, en mi pueblo hay un lago. Y es un sitio donde se hace mucho deporte, se hacen muchos triatlones. De hecho, hacemos una de las pruebas del Campeonato Mundial de Triatlón, de la Copa Mundial de Triatlón, se hace en mi pueblo cada año. Y vemos muy a menudo triatletas y gente que hace ese tipo de deportes extremos, ¿no? Y está bien, pero yo no sé si hemos sobrepasado un poquito el límite. ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros hace años que venimos observando en la consulta que todas estas modas de las maratones, de las triatlones, de los ciclistas, etcétera, nos iban llegando cada vez más una población de entre 40 y 50 años de edad, que muy deportistas y que todos presentaban fibrilación auricular paroxística. Y además es un sujeto peculiar y característico, que ahora yo ya adivino solo de que pase la puerta, un individuo finito, sin un gramo de grasa, 45 años, que viene con una carpetita debajo del brazo, todo muy bien organizado. Y yo cuando te veo le digo, no me diga nada,
usted ha hecho la media maratón y ha tenido fibrilación auricular paroxística. ¿Cómo lo sabe? ¿No? Bueno, se le nota en la cara, señor, ¿no? Y es así, porque todos tienen ese perfil clavado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros nos preguntamos ya hace mucho tiempo si la práctica deportiva intensa y prolongada creaba un sustrato especial de arritmias, ¿no? Sabemos que produce bradicardia, alteraciones de la conducción, fibrilación auricular, extrasístoles y taquicardias del tracto de salida, y nosotros siempre pensamos que esto debía ser consecuencia de este exceso de ejercicio. Hay múltiples informaciones que indican eso. Yo os puedo decir que nosotros hace 12, 13 años que empezamos estos estudios y éramos repudiados por los yanquis. Cada vez que enviábamos un artículo a publicar nos decían que éramos unos herejes y que queríamos cambiar el mundo porque lo que ahora se llevaba era hacer mucho deporte y que de ninguna manera se podía decir que el deporte era malo. Afortunadamente todo esto ha ido cambiando y ahora mismo yo creo que ya está incluso en las guías que el deporte, la práctica deportiva prolongada de resistencia puede ser un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular y hay múltiples estudios, algunos de ellos publicados por nosotros muy interesantes. Os enseño simplemente este es interesante, son 270 individuos que corrieron la maratón de Barcelona en el 93 y 15 años después hicimos en todos ellos un ecocardiograma de control y una serie de pruebas y además nos dimos cuenta que los que habían hecho la maratón había un 3.5 que habían hecho fibrilación auricular paroxística, mientras que en la población de control de la misma edad, del mismo sexo, etcétera, solamente un 0.7. Por tanto, efectivamente, el deporte de resistencia provoca alteraciones en el miocardio. No sé si lo tengo aquí o no. Nosotros hemos desarrollado un modelo de rata maratoniana. Tenemos una rata que la hacemos correr maratones, ¿vale? La tenemos en un circuito ahí y le vamos dando calambrazos en el culo cuando se para. Y es una rata que es como el amigo de Manolo, ¿eh? Una rata así súper tal, y las que no hacen eso son como Manolo, ¿vale? Tenemos las dos, y las que son como Manolo, bueno, pues tienen un corazón normal. Las que son así fuertotas, al cabo de unos meses de entrenarlas, tienen un corazón hecho polvo, ¿vale? Tienen fibrosis en el ventrículo derecho, tienen la aurícula derecha dilatada y tienen arritmias. Cuando les hacemos un estudio electrofisiológico, les inducimos arritmias. Por tanto, yo creo que es importante. Pero digo eso porque no solo es hacer las pruebas para poder identificar a aquel que tiene alteraciones o no, etcétera, y para que podamos ver qué tipo de deporte puede hacer, sino que aquel que hace deporte de resistencia continuada es un individuo que tenemos que seguir de forma regular, que lo tenemos que seguir cada año o cada 2 años con ecocardiogramas de control para estar seguros de que ese deporte continuado de resistencia no le acaba provocando alteraciones, sobre todo en su ventrículo derecho y en sus aurículas, que le acaben provocando alteraciones y que le puede provocar la muerte, ¿no? Sabemos que el único tratamiento de la desfibrilación lo hemos visto antes. Este es un ejemplo, esto vuelve a ser mi pueblo, ¿eh? Esto es el primer desfibrilador de utilización pública que se instaló en España. Se instaló en mi pueblo, pues imagina que lo instalé yo, en el club natación de mi pueblo, donde se hacen los triatlones. Este desfibrilador ya salvó a 2 vidas. Desde entonces se instaló en el 2004 con ocasión del Mundial de Remo que se hizo en mi pueblo. Lo instalamos al lado del extintor, que es donde debe estar, ¿vale? Para que la gente sepa que esto también forma parte del mobiliario urbano. En todos lados hay extintores. Aquí no veo ninguno, por cierto. Qué raro, porque en España siempre me sale bien este chiste, porque siempre digo tal, hago así y puedo contar 4. Pues, habría 4 seguro en España. Y me digo 4 extintores, ni un desfibrilador, ¿no? Y siempre digo, yo no he visto nunca que un extintor haya salvado nunca la vida de una persona, un desfibrilador sí, ¿no? Hombre, para las señoras, ¿eh? Este es tengo uno para las señoras y uno para los señores, ¿vale? Esta es para está guapo, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Digo yo, el que está conmigo, digo, ¿eh? Por algo Shakira la eligió para que sea padre de su hijo, ¿no? Para tener un hijo bien hermoso, ¿eh? Y para los señores, el monstruo, ¿vale? Este es el monstruo, ¿vale? Único y irrepetible. Gracias.